Bienvenidos al módulo 2.2, titulado Células madre en terapia celular. Actualmente, en la especie humana, existen más de 5.000 estudios clínicos sobre el tratamiento de distintas patologías empleando las células madre. Pero, ¿qué son las células madre? Os voy a definir qué son. Pues es un tipo celular que tiene la capacidad de autorrenovación, es decir, que son capaces de replicarse indefinidamente. Es decir, son capaces de dar origen a células hijas o clones idénticas a la progenitora, lo que le confiere la capacidad de perpetuarse en el tiempo. Además, tiene la potencialidad o capacidad de continuar por la vía de diferenciación, para la cual está programada. Además, son capaces de producir células de uno o más tejidos maduros y diferenciados. ¿Qué tipos de células madre existen? Bueno, pues vamos a diferenciar dependiendo de su origen y dependiendo de su potencialidad. En un primer lugar, según su origen, las células pueden ser embrionarias o adultas. También hay un tercero que se denomina extraembrionarias, que no aparece aquí en la diapositiva, pero os lo voy a explicar. Por un lado, las células embrionarias son obtenidas en los primeros estadios del crecimiento del embrión, antes de la implantación en el útero. Son pluripotentes, pero a pesar de su potencial regenerador, el empleo en terapia celular está muy limitado, tanto por motivos morales como por la capacidad que tienen estas células de producir tumores. Por otro lado, las extraembrionarias son células originadas en los anexos embrionarios, como es, por ejemplo, el cordón umbilical, los amnios, el líquido amniótico. Tienen la ventaja de ser una fuente no invasiva en la obtención de células madre, pero, por ejemplo, en veterinaria tiene una limitación muy escasa, que tiene una limitación principal, que es que son muy escasas o tienen mucho riesgo de contaminación. Y por último, pueden utilizarse, según el origen, células adultas. Son multipotenciales y son aisladas de varios tejidos y órganos de un individuo adulto. Se identifican diferentes tipos, como por ejemplo son las células madre hematopoyéticas, de la médula ósea, las células madre neuronales, del sistema nervioso, las células madre cardíacas, del corazón, las células madre hepáticas, del hígado, las pancreáticas, del páncreas, las limbares, del ojo, las mesenquimales, de diferentes tejidos de origen mesodérmico. Todas ellas cumplen con la misión de intervenir en la regeneración natural del tejido. Y estas células, las células madre mesenquimales, son las más empleadas en terapia celular. Entonces, aquí tenemos como una especie de esquema comparando ambas, las células embrionarias y las adultas. Y nada, pues con lo que os he contado y ir viendo la diferente tipo de obtención, de cultivo, de tumores, de generar tumores, pues podemos compararlas entre ellas. Y por otro lado, según la potencialidad, tenemos diferentes tipos de células. La potencialidad es una propiedad que da a las células de poder diferenciarse a distintos tejidos o a distintos tipos celulares. Cuanto la célula está más diferenciada, menor potencialidad tiene. Y cuanto menos diferenciada esté la célula, mayor potencialidad tiene. Según su potencialidad, podemos diferenciar en 4 tipos celulares, principalmente. Las células totipotentes, que surgen de la unión de un espermatozoide con un óvulo, como es en el caso de un cigoto. El óvulo fecundado es capaz de dar lugar a todos los tipos de células del cuerpo, así como los tejidos extraembrionarios, como por ejemplo
el cordón umbilical y la placenta. Tras una serie de divisiones bien definidas, puede dar lugar a lo que se conoce como blastocisto. Este blastocisto está formado por dos capas. Por un lado, el trofoblasto, que se ha comprometido, es decir, ya no tiene la misma potencialidad, se ha diferenciado para producir simplemente los tejidos extraembrionarios. Y por otro lado, tenemos lo que se conoce como masa celular interna, que es específica para dar lugar a lo que se conoce como endodermo primitivo. Estas células son células pluripotentes, capaces de diferenciar prácticamente en todos los tejidos del organismo. Luego tenemos las células multipotentes. Se diferencian hacia linajes de alguna capa germinativa, como puede ser el ectodermo, el endodermo o el mesodermo. Ahora os explicaré qué son estas capas germinativas. Y por último tenemos las unipotenciales o las nulipotenciales, también denominadas, que solo son capaces de diferenciarse a un tipo celular, como aquí tenemos las neuronas, por ejemplo, o los dermatocitos, las células de la piel. Voy a explicar un poco más en detalle qué son esto de las células madre totipotentes y el distinto tipo de células madre que existe. Bueno, pues estas, como hemos dicho, las células madre totipotentes son capaces de generar un individuo completo. Se obtienen a partir del ovocito, del cigoto que une el óvulo con el espermatozoide y de las primeras fases de las primeras divisiones, como es por ejemplo las células de la mórula. Estas células expresan genes de pluripotencia, como son por ejemplo el OCT3-4, el SOX2, KLF4 o CMYC. Tienen una alta relación núcleo-citoplasma, es decir, presentan núcleos muy grandes para el citoplasma que presentan, tienen una actividad muy elevada de la telomerasa, es decir, que tienen la capacidad de replicarse de forma continua. Además, expresan diferentes marcadores, como por ejemplo el SSA o el TRA1. Entonces, estos marcadores nos van a ser claves para saber si una célula es totipotente o si no lo es. Entonces, para testarlo se suelen realizar ensayos funcionales también, que esto da lugar a la capacidad de generar agregados in vitro, cuerpos embrioides o... estos cuerpos embrioides son los que contienen hojas de las 3 hojas embrionarias. Y hay un problema principal con el uso de estas células madre totipotentes, que cuando se implantan en los animales, por ejemplo, son capaces de generar teratomas. Si no sabéis lo que es, os lo explico ahora mismo. Entonces, ¿qué es una capa embrionaria? Existen 3 capas embrionarias u hojas que forman el ciclo o el disco embrionario trilaminar, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Son aquellas capas que darán lugar a todos los tejidos y órganos del cuerpo humano. El ectodermo formará todo el sistema nervioso central y los tejidos superficiales, como por ejemplo la epidermis, la piel. El mesodermo dará lugar a los músculos, esqueleto, riñones, aparato reproductor. Y el endodermo dará lugar a las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Estas células totipotentes son capaces de generar cualquier célula de estas 3 hojas embrionarias. Y como os he dicho, os iba a explicar el término teratoma. ¿El teratoma realmente qué es? Pues eso es un tumor. Es un tumor generado en un tejido inmaduro y a partir de este tejido inmaduro puede también generarse un tejido completamente formado, como pelo, hueso, músculo. Y el tratamiento de estos teratomas es la extirpación quirúrgica. Es decir,
eliminar este teratoma a través de una cirugía. Entonces, ¿cómo se desarrollan clínicamente estas células madre totipotentes? ¿Cómo se usan en la clínica? Pues hay que tener muy en cuenta las condiciones de cultivo, que determinan un poco la supervivencia de estas células. También hay que mantener las características que denominan como STEM, las características que tengan tanta potencialidad. Y además hay que mantener las poblaciones homogéneas, genética y epigenéticamente estables. Es decir, que no se vayan diferenciando y que sean todas las poblaciones exactamente iguales. El principal problema, pues lo que hemos visto, es su capacidad teratogénica de generar tumores, y hay mucha problemática con la ética del uso de estas células madre totipotentes debido a su origen. Como hemos visto, como vemos aquí en la imagen, pongo el puntero, estas células totipotentes se generan a partir de células de la mórula o de células del cigoto. Entonces es muy complicado éticamente el uso de este tipo celular. Por otro lado, teníamos las células madre pluripotentes. Estas células madre pueden dar lugar simplemente al embrión, no a las membranas extraembrionarias, y expresan unos genes que son los genes de pluripotencia, como hemos visto anteriormente, los mismos, que son capaces de dar pues, distintas células de todo el organismo. Hay un principal problema en el uso de estas células, que es lo que se denomina el turismo de células madre. Con estas terapias celulares lo que está ocurriendo en los últimos años es que personas que buscan alternativas para su enfermedad acuden a países en los que la legislación es menos restrictiva para hacer uso de este tipo de tratamientos. Pero el principal problema es que una legislación menos restrictiva muchas veces va acompañada con un uso indebido de estas terapias celulares. Y todo este uso puede causar, por ejemplo, daños muy graves a la salud, ya que se tienen que mantener unas condiciones adecuadas de estas células, y si se usan células, por ejemplo, que no procedan de un mismo donante, sino que procedan de la suma de múltiples donantes, o que no se tenga controlada la potencialidad de las células, pues podría dar lugar, por ejemplo, a lo que hemos visto, a los teratomas. Y también me gustaría explicaros un poco más en detalle qué son las células multipotentes que hemos visto. Estas células multipotentes solo pueden dar lugar a células de una hoja embrionaria. Es decir, si es una célula perteneciente al endodermo, solo dará lugar a células de esta hoja embrionaria. Entonces, ¿qué características podemos ver para diferenciar si una célula madre es, por ejemplo, pluripotente o multipotente? Pues está en que las células multipotentes presentan un silenciamiento de los genes de pluripotencia y presentan la expresión de otros genes más diferenciados que se denominan factores de transcripción máster, que son de identidad, como por ejemplo la expresión de MyoD para el músculo. Es un set de genes que presentan en común todas las células del músculo. Y estas células madre multipotentes se encuentran en todos nuestros tejidos, como por ejemplo se pueden encontrar en los conductos biliares, en el cerebro, en la piel, pero más prevalentemente se encuentran en la médula ósea. Estas células madre multipotentes presentan una muy baja propagación en los tejidos adultos y además presentan una baja tasa proliferativa. Esta es una medida de protección
para que estas células madre se conserven y que no haya errores en las divisiones. Hay que tener en cuenta que las células madre multipotentes se dividen de forma asimétrica para producir dos tipos de células hijas. Por un lado, generan una célula que es igual que la célula madre, dando lugar a la autorrenovación, y por otro lado, da una célula más diferenciada que será una célula precursora. Y esta célula que se autorrenueva se queda en lo que se denomina el nicho celular de la célula madre, y la célula que prolifera y se diferencia se conduce a una formación de un tipo celular más maduro y diferenciado. Estas células hay que recordar que tienen una capacidad de diferenciación hacia un número limitado de linajes. Si venían del endodermo, solo podrían producir células del endodermo. ¿Y qué es esto que os he nombrado del nicho y la división celular? El destino de las células madre viene determinado por una interacción con el nicho, es decir, el microentorno celular. El nicho está compuesto por otras células, por la matriz extracelular, por factores de señalización, que en combinación con las características intrínsecas de las células definen sus propiedades y su potencialidad. Las células madre se dividen de esta forma asimétrica, dando lugar a la renovación y a la diferenciación en otras células. Un ejemplo, por ejemplo, son las criptas intestinales de las microvellosidades. Y son muy importantes las señales que reciben, es decir, el contacto de célula a célula, los factores solubles y los factores físicos. Y por último, encontramos las células madre unipotentes. ¿Cómo las diferenciamos de las pluripotentes y de las multipotentes? Pues que las unipotentes presentan un silenciamiento tanto de los genes de pluripotencia y de los genes un silenciamiento simplemente de los genes de pluripotencia, y además expresan los factores de transcripción máster de las células diferenciadas. Como por ejemplo, una célula madre unipotente serían las células madre musculares. Entonces, ¿qué células se suelen utilizar en esta terapia celular? Pues son las células madre pluripotentes y las células madre multipotentes. En este caso tenemos pues un esquema de todas las células que se suelen utilizar en terapia celular, y me gustaría centrarme en este tema de células madre en las células madre mesenquimales. Las tenemos aquí, son células multipotentes. Esto quiere decir que solo pueden dar unas células de un linaje determinado. Me gustaría explicaros qué son estas células madre mesenquimales. Pues son células, como os he dicho, multipotenciales, localizadas en diferentes tejidos y procedentes del mesodermo. De ahí su nombre. Tienen capacidad para diferenciarse hacia diferentes o múltiples tipos de células, como son, por ejemplo, el músculo, el hueso, el cartílago, el tendón, y pueden ser consideradas como tales. Necesitan demostrar in vitro para ser consideradas como células madre mesenquimales necesitan, por un lado, superar in vitro una serie de requisitos. Por un lado, que se adhieran al plástico, por otro lado, que tengan una diferenciación multipotencial, es decir, que se puedan diferenciar tanto adipocitos como condrocitos como osteoblastos, y además tienen que tener distintos marcadores de superficie. Tienen que expresar unos marcadores y no expresar otros, como por ejemplo, un marcador que no debería de expresar una célula madre mesenquimal sería el CD45, que es el típico
de las células hematopoyéticas. ¿Qué ventajas nos ofrecen estas células madre mesenquimales? Y por eso os las estoy explicando un poco más en esta terapia celular. Bueno, pues que se pueden aislar de diferentes tejidos del individuo adulto. Además, estas células presentan importantes capacidades, tanto antiinflamatorias como inmunomoduladoras como regenerativas. Hay que tener en cuenta que son inmunoprivilegiadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no suelen generar rechazo. No presentan el complejo de histocompatibilidad mayor tipo 2, lo cual permite que sean usadas en diferentes individuos. Es decir, se pueden utilizar de un individuo a otro, de un empleo halogénico. Además, tiene la capacidad de migrar hacia el lugar de la lesión. Y estas células madre mesenquimales no suelen producir tumores, a diferencia de otras células pues, más pluripotenciales o totipotenciales. ¿De dónde se obtienen estas células madre para la terapia? Bueno, pues se pueden utilizar, como os hemos dicho, de distintas fuentes, como puede ser la placenta, el cordón umbilical, también se pueden utilizar del músculo, de la sangre menstrual, de la pulpa del diente, del tejido adiposo y de la médula ósea. Dependiendo del origen, se pueden utilizar para tratar diferentes tipos de enfermedades. Por ejemplo, las células de la médula ósea se suelen utilizar, las células madre mesenquimales de la médula ósea se suelen utilizar, por ejemplo, para dolencias del cerebro y de la médula espinal. También, por ejemplo, las células del cordón umbilical se pueden usar para tratar enfermedades pulmonares o enfermedades cardiovasculares, y las células relacionadas con el tejido adiposo, extraídas del tejido adiposo, se suelen utilizar para la regeneración de tejido de la piel y enfermedades reproductivas. Bueno, pues entonces, depende de la aplicación, obtendremos las células madre mesenquimales de un tejido u otro. Se pueden obtener, pues como hemos dicho, de la médula ósea, del tejido adiposo o del cordón umbilical. Cada tejido tiene un número diferente de células madre mesenquimales, y de todos los empleados, el tejido adiposo es el que presenta mayor número de células. Sin embargo, hay que recordar que el número de células mesenquimales de este tejido suele ser el más escaso. Y hay que tener en cuenta que en la mayoría de los tratamientos que se emplean hay que hacer una infusión de millones de células. Por tanto, es necesario tanto aislarlas como cultivarlas mediante distintos protocolos hasta conseguir el número de células necesario. Este proceso suele durar entre 2 y 4 semanas, el de conseguir el número de células necesario. Por eso, cuanto mejor se haga la extracción de este tipo celular, más fácil va a ser la expansión y el proceso de obtener el número de células adecuado. Nada, brevemente deciros que, por ejemplo, para la extracción de la médula ósea, lo que se realiza es una inyección aquí en la médula ósea, en el hueso esponjoso, y se extraen aproximadamente unos 20-30 milímetros de esta zona lumbar. Luego se hace un gradiente, al igual que en el tejido adiposo, de densidad para diferenciar o separar distintos tipos celulares, y se siembran, y aquellas células que se pegan se pueden considerar como células madre mesenquimales. Además, hay que hacer un proceso de aislamiento para purificar las células que queremos. Y se comprueban pues, mediante distintos marcadores como os he mencionado anteriormente. Al emplearse en terapia celular, las células madre mesenquimales actúan como un medicamento inteligente, a través de la liberación de distintas sustancias o mediante distintas propiedades, como son la propiedad antiinflamatoria, inmunomoduladora o regeneradora. Por ello, os voy a comentar los distintos mecanismos terapéuticos que nos ofrecen las células madre mesenquimales. Es decir, cómo tratan las células madre mesenquimales las distintas enfermedades.
Pues por un lado, las células madre mesenquimales tienen el potencial de diferenciarse. Esto es muy útil, por ejemplo, en la terapia de reemplazo. Por ejemplo, en la osteogénesis imperfecta, que es un trastorno genético en el cual los huesos se fracturan con mucha facilidad causada por una deficiencia de colágeno tipo 1, las células mesenquimales halogénicas, es decir, procedentes de otro donante, se pueden usar para la reparación de un tejido. También se podría usar, por ejemplo, para la recuperación de un volumen de la mama a partir de células mesenquimales autólogas del tejido adiposo de un paciente. ¿Cuál es el principal problema de por ejemplo, de este tratamiento de las células de la recuperación del volumen de la mama? Es que estas células mesenquimales, como recordáis, proceden de una hoja embrionaria determinada. Entonces, no se pueden diferenciar a, por ejemplo, melanocitos, que son células de la piel. Entonces, no se puede recuperar el color de la piel. Además, tiene la capacidad de migrar a tejidos dañados. Las células madre mesenquimales poseen tropismo. ¿Tropismo qué significa? Que tienen la capacidad de atraer, de llegar a un tejido dañado. Como por ejemplo en el caso de un tejido dañado muscularmente. Este daño muscular expresa una serie de receptores. El endotelio está inflamado y las células mesenquimales pueden detectar esta inflamación y llegar a estos tejidos. Además, las células madre mesenquimales presentan propiedades inmunomoduladoras. Esto quiere decir que, dependiendo del ambiente en el que se encuentren, pueden ser antiinflamatorias o proinflamatorias, es decir, regular la inflamación o estimular la inflamación. Como por ejemplo es la interacción con las células T reguladoras, las Treg, que regulan la respuesta inflamatoria y además tienen la capacidad de inmunosuprimir la respuesta inflamatoria. Por otro lado, tienen la capacidad de secretar moléculas bioactivas, como es por ejemplo, las microvesículas y exosomas, que estas células mesenquimales son capaces de liberarlo, por ejemplo, a la sangre, y estas células, estos exosomas o estas microvesículas pueden tener un efecto terapéutico en una célula diana. Y por último, pueden transferir orgánulos. Las células madre mesenquimales son capaces de transferir mitocondrias a una célula diana. Como conclusión, las células madre en terapia celular pueden provenir de distintas fuentes celulares, como os hemos dicho, pues del músculo, de la sangre, de los dientes, de la pulpa del diente. La producción a gran escala de las células madre mesenquimales necesita una serie de pasos, como son, primero, el de comprobar que realmente son células madre, como por ejemplo el uso de distintos marcadores, los ensayos de funcionalidad. En el caso de las células madre mesenquimales sería, por ejemplo, una adherencia al plástico. Se crecen en cultivo y se expanden. Las células madre pueden dar lugar a múltiples linajes tras su diferenciación si se estimulan tras el crecimiento mediante componentes de diferenciación, se podrían dar lugar a diferentes tipos celulares. Además, tiene efectos pleiotrópicos, es decir, tiene muchos efectos, como son el angiogénico, el antifibrótico, el antiapoptótico, el antiinflamatorio o el inmunomodulador. Y se puede aplicar estas células madre
en múltiples aplicaciones clínicas, como el daño neuronal, en las enfermedades hepáticas, en una isquemia cardíaca, la diabetes o los problemas de la piel. Muchas gracias por haber asistido a este módulo y espero que les haya servido y sido de vuestro interés.